Bienvenidos todos a un nuevo video con nuestra psiquiatra Marian Rojas Estapé. Recuerda que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Lo que tiene es un trauma de la infancia. No, yo lo que me pasa es que tuve un trauma en la infancia. Este tipo de expresiones que hace 30 años hubiesen sido inconcebibles son muy habituales. Casi todo el mundo recuerda a su padre, a su madre equivocándose en algo, alguna circunstancia con sus amigos o social en la primera edad, y que eso nos ha marcado la vida. Vamos a ver si esto es verdad y, en cualquier caso, cómo lidiar con los traumas de la infancia con nuestra genial Marian Rojas. Muy buenos días, Marian. Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, yo creo que es algo que nuestros oyentes seguro que se han planteado, y si no que se lo planteen ahora, que sucede en los últimos tiempos, ¿no? Muchas veces la gente, incluso a mí me dice, ¿no?, en tema coloquial, no en consulta: Marian, yo creo que quizá tuve un trauma o tengo un trauma. ¿Esto es traumático? Si hago esto con mi hijo, ¿le genero un trauma? ¿No? Y entonces el otro día yo decía, tengo que hablar con Cristina de este tema para que un poco en la parte divulgativa pues entendamos, ¿no?, qué es realmente un trauma y qué influye. Cuando hablamos de trauma psicológico, hablamos de una respuesta a algo que nos sucede y que la persona lo encuentra muy estresante. Es decir, ese trauma es algo que sucede en nuestra vida, que puede ser ahora veremos qué tipos hay, y que en ese momento nuestro organismo activa su modo alerta, su modo sistema nervioso simpático, famoso cortisol, y eso tiene un impacto muy fuerte en nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico, en nuestra amígdala cerebral, que es el centro de las emociones, y en el hipocampo, que es la zona que va a recordar. Entonces, esos traumas pueden suceder en diferentes momentos de la vida. Cuando son en la infancia, y especialmente hay momentos en la infancia de mucha vulnerabilidad, que puede ser abandono, abuso sexual, bullying, observar escenas de violencia extrema, ¿no? Pues ayer vi un caso en la consulta de un joven pues que toda su vida vio como su padre alcohólico pegaba a su madre y a su hermana, y entonces una escena que él tiene escenas en su cabeza que vienen flashbacks de esto, ¿no? Entonces esto es un trauma con T mayúscula, los traumas importantes. Y luego hay momentos estresantes que activan situaciones que pueden generar respuesta a ello. Imagínate que tú un día vas en un avión, hay unas turbulencias terribles, esas turbulencias de repente todo se cae, se mueve, el avión se le quema un motor, pero aterrizas y sales sano y salvo, ¿no? Eso es un trauma que puede suceder en diferentes momentos de la vida, pero que empieces a vivir en modo alerta. Que ciertos ruidos de motor, subir a un avión, pensar en un viaje, recordar el avión o una escena en un lugar cerrado te genera una inquietud inmensa, no te puedas subir a un ascensor. Entonces esto es un trauma de diferente índole, pero que también ha activado tu modo alerta. Lo que tenemos que saber es que a lo largo de la vida, sobre todo cuando pensamos en los traumas de la infancia, todos tenemos escenas y momentos que han sido mejores y peores. O sea, no conozco ningún padre que voluntariamente haya dicho, yo le quiero hacer la vida imposible a mi hijo, pero conozco padres que se han equivocado sin querer, o porque no sabían o que pensaban que con su manera de actuar pues lo hacían de la mejor manera. Y luego está toda la variabilidad de la vida, es decir, pues tener un accidente de coche. Pues esta semana me planteaban un caso de una chica que iba este verano con su mejor amiga, nos pasó en España, y de repente pues la amiga no vio un coche pasar y se mató. Y la otra vio la escena como su mejor amiga se desangra, ¿no? Entonces, traumático. Y luego lo que tenemos que saber es que nuestro cerebro y nuestro organismo, cuando ha vivido un evento traumático, hay como una destrucción a veces de la propia identidad. Es decir, cómo me veo yo a mí misma y cómo empiezo a ver lo que me rodea y a las personas que me rodean. Pierdo la capacidad de ver de forma razonable el futuro. Tengo escenas de ese evento constantemente de diferente manera, a veces lo distorsiono. Hay gente, Cristina, que es tal el dolor que experimenta que el trauma lo bloquea, y soy incapaz de disfrutar de mi presente, porque el presente no es un lugar seguro para vivir. Y cuando uno vive con miedo, una persona que vive con miedo es una persona que se enferma por todos los mecanismos que conocemos y de los que hemos hablado muchas veces. Cuando ese trauma lo olvidamos, que hay gente que a mí me ha pasado muchas veces en consulta, Cristina, y esto es algo muy impresionante como terapeuta, de gente que tú ves que tiene una serie de comportamientos en su vida. Esto me sucede mucho con gente que tiene comportamientos sexuales atípicos, que no entro en detalles, pero cosas que tú vas viendo que dices, esta persona se está haciendo daño. Y le preguntas, ¿nunca te pasó nada de pequeño? Estoy pensando en
en una mujer que se pone siempre en relaciones sexuales con hombres que acaban en temas pues incluso de agresividad, de cosas muy complicadas. Y digo, ¿pero por qué buscas esto y acabas recayendo? Recuerdo que hace unos meses, haciendo una de esos MDRs que yo hago, pues efectivamente salió un abuso que ella tenía tapado, pero que era crónico, porque claro, el problema del trauma es que a veces puede ser un evento puntual, es decir, pues vivir un incendio, que lo hablaba también hace poco, es que yo como hago mucho trauma, Cristina, en consulta, es algo que trabajo y me gusta en el sentido de que bien tratado en terapia es súper gratificante, porque gente que vive enganchada a escenas, a recuerdos, a síntomas físicos derivados de un trauma, se puede sanar. De las cosas que en los últimos años se ha avanzado mucho en psicología y en psiquiatría, que es ayudar en el trauma, acompañar en el trauma, sanar el trauma. Pues con esto me quedo, Marian, porque es que yo creo que es lo bueno de tus intervenciones, que siempre concluyen con una esperanza, que esto se puede sanar. Es Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Encuentra a tu persona vitamina, o Cómo hacer que te... ¿Cómo es? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Eso... Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte.